Bueno, buen día. Yo soy el doctor Omar Latino y en primer lugar quiero agradecer esta invitación al primer Congreso Latinoamericano de Prevención y Autorización sobre Muerte y Duelo Perinatal. Y en segundo lugar siempre digo que es lindo hablar de lo que uno hace. Y yo justamente me dedico a esto, a la trombofilia que puede producir muerte fetal o muerte perinatal. Y el tema es, ¿qué debe saber el obstetra acerca de esto? ¿Y el porqué de la charla? El porqué se debe fundamentalmente a que la importancia de esta charla radica en que recientemente Ranén y colaboradores publicaron un análisis que demuestra que el retraso en el diagnóstico de esta patología que impacta en la salud de la mujer y que puede derivar en la muerte fetal estaría directamente ligado al desconocimiento por parte del personal médico de esta patología. No tengo conflicto de intereses y entonces la trombofilia puede producir muerte fetal. ¿Qué debe saber obstetra? Implica, en primer lugar, saber lo básico, que es el ABC de la trombofilia, lo práctico, que es qué es lo que debemos hacer. El consenso es algo que se establece en nuestro país a través de la Federación Argentina de Sociedad de Obstetricia y Ginecología, FAGO, en el 2021, y finalmente lo que viene, qué es lo nuevo, qué es lo que viene en trombofilia y embarazo. Y lo básico se inicia con ¿qué es la trombofilia? ¿Cuál es el concepto de trombofilia? Y la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia en 1995 definió a la trombofilia como una tendencia anormal a la trombosis. No es una patología, es un factor de riesgo. Tendencia anormal a la trombosis. ¿Y por qué es importante el tema trombofilia y embarazo? Es importante porque el embarazo es una trombofilia circunstancial. Es decir, que toda mujer que está embarazada normal en una sala de espera, caminando por la calle o en un hospital, está en estado trombofílico. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que el embarazo cumple con la vieja teoría de Wilson de hace más de 150 años, que decía que 3 tipos de disturbios, como la hipercoagulabilidad, el éxtasis venoso y el daño vascular, inducen a la formación de trombos, inducen a la trombosis. Y durante el embarazo justamente hay hipercoagulabilidad. Hay aumento de los factores de coagulación, disminución de algún anticoagulante fisiológico como la proteína S o la proteína C que vamos a ver después. Hay éxtasis venoso, porque el abdomen al crecer, el útero al crecer, comprime los vasos abdominales y produce edema. Bueno, ya lo decía Serrat, ¿no? Y al 7º mes se le hinchan los pies. Y eso se debe justamente a la compresión del útero. Y finalmente hay daño vascular en el momento del parto cesárea. Quiere decir que el embarazo cumple con la teoría de Wilson, es decir, que el embarazo puede producir per se trombosis. Ahora, si sobre un terreno trombofílico, como es el embarazo, se establece un factor de riesgo trombogénico, como son las trombofilias, esta paciente embarazada va a tener casi 4 veces más posibilidades de hacer trombosis. Y en esto, justamente en esto, radica la importancia del tema trombofilia y embarazo. Pero, trombosis, ¿qué es la trombosis? Trombosis es un trastorno del sistema sanguíneo con formación de coágulos a partir de sus constituyentes. Coágulos que han de interrumpir parcial o totalmente la circulación, impidiendo el pasaje de la sangre. Y todos sabemos que la sangre es el líquido de la vida. ¿Por qué? Porque lleva oxígeno, y sin oxígeno no hay vida. Razón por la cual todo lo que produce la trombofilia se debe a un trastorno vascular, es decir, a la no llegada de sangre a un determinado órgano. Y hay un concepto importante que yo quiero recalcar. No es solamente un problema obstétrico la trombofilia, es un factor de riesgo general, ya que la trombofilia va a poder producir trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infarto agudo de miocardio, accidente de isquemia transitoria o accidente cerebrovascular. Es decir, que puede afectar cualquier otra situación que no sea el embarazo. Fíjense que del 10 al 15% de todas las trombosis venosas profundas con o sin tromboembolismo pulmonar se deben a trombofilia. El 33% de todos los ACV, accidente cerebrovascular, en menores de 50 años, de base, tienen una trombofilia. ¿Y cómo las clasificamos a las trombofilias? Las podemos clasificar en hereditarias o adquiridas. Llamamos trombofilia hereditaria cuando hay una alteración en los genes que codifican proteínas que intervienen en la anticoagulación y o en el factor 5 y o en el factor 2, que es la protrombina. Alteraciones en los genes que codifican proteínas que intervienen en la anticoagulación. Parece chino básico, pero miren, esto lo va a aclarar fácilmente. Esta es la famosa cascada de coagulación que siempre es muy difícil de entender para todos los médicos que no son hematólogos.
Lo que sí es cierto es que existe un mecanismo intrínseco y un mecanismo extrínseco que hacen que el factor 10 se transforme en factor desactivado. El factor desactivado, unido al factor 5 activado más fosfolípidos más calcio, hace que la protrombina se transforme en trombina, la trombina hace que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Y ahí se forma el coágulo. Pero claro, si esto fuera solamente así, toda nuestra sangre estaría coagulada. Sin embargo, nuestra sangre va fluida por los vasos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que la naturaleza que es sabia creó los anticoagulantes fisiológicos, normales, que todos nosotros tenemos. La proteína C, la proteína S, la antitrombina. ¿Y qué hacen estos anticoagulantes? Desactivan los factores de la coagulación. Al desactivarlos, el fibrinógeno no se transforma en fibrina y nuestra sangre va fluida por los vasos. De esta manera es lo que ocurre fisiológicamente en todos nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una alteración en los genes de alguno de estos anticoagulantes? Hay un déficit de los anticoagulantes, entonces los factores de la coagulación continúan activados, el fibrinógeno se transforma en fibrina y de esa manera aparece la trombofilia y ahí está nuestro Bepu contento que entendió por qué se produce trombofilia. La trombofilia hereditaria puede deberse entonces a déficit de anticoagulantes fisiológicos, como la proteína C, la proteína S y la antitrombina que vimos recién, o la presencia de polimorfismos, una alteración a nivel del factor 5, que se llama entonces factor 5 de Leiden, o de la protrombina, que pasa a llamarse protrombina G20210A, y de esa manera no se desactivan y se va a producir la coagulación, el coágulo característico de la trombofilia. ¿Cómo se debe estudiar trombofilia hereditaria? Dosaje de proteína C, dosaje de proteína S libre, dosaje de antitrombina. Si están disminuidos, tiene trombofilia hereditaria. Presencia de factor 5 Leiden, que es el polimórfico que está alterado. Presencia de protrombina G20210A, que es la que está alterada. Esto es lo único que hay que estudiar en la trombofilia hereditaria. No hay que estudiar ni polimorfismo del PAI1, ni la metiltetraidofosfatorreductasa, ni la homocisteína, ni la analisis-globulina, ni los polimorfismos asociados a grupos sanguíneos. ¿Por qué? Porque se comprobó que estos no están relacionados con el embarazo. Y eso es muy importante para no gastar recursos en algo innecesario. Después tenemos la trombofilia adquirida. Y esta sí, este es lo patognomónico, lo más importante de la trombofilia es el síndrome antifosfolipídico. ¿Y qué es el síndrome antifosfolipídico? Que per se decimos es una trombofilia adquirida. ¿Pero qué es el síndrome antifosfolipídico? Es una enfermedad autoinmune sistémica. El organismo intacto va a estar afectado. Está caracterizada por presentar trombosis arteriovenosa, aborto recurrente, muerte fetal, que es nuestro tema, nacimientos prematuros, y la vedette, que es la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Es la trombofilia adquirida más frecuente. El paradigma de la trombofilia es el síndrome antifosfolipídico, también llamado síndrome de Hughes, ya que fue Hughes el que lo describiera por primera vez en 1983. Al síndrome antifosfolipídico lo podemos clasificar en primario, cuando está solito, secundario, o está asociado a otra patología, que puede ser una neoplasia, o puede ser fundamentalmente otra enfermedad autoinmune, fundamentalmente el lupus eritematoso sistémico, es decir, asociado. Y finalmente catastrófico, cuando hay 3 órganos trombosados simultáneamente. Muy baja probabilidad, 1%, muy alta mortalidad, casi el 90%. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de trombofilia? De trombofilia específicamente el síndrome antifosfolipídico. Para eso necesitamos la presencia de un criterio clínico más un criterio de laboratorio que debe ser positivo en 2 o más ocasiones separados por 12 semanas de diferencia. ¿Y cuáles son los criterios clínicos? Pueden ser 2. O bien el antecedente de trombosis arteriovenosa, que vamos a llamar entonces SAF trombótico, o bien morbilidad obstétrica, que va a estar representado por la presencia o el antecedente de muerte fetal, que es nuestro tema, de nacimientos prematuros o de 3 o más abortos espontáneos menos de 10 semanas de evolución. En ese caso, entonces, vamos a llamar a este síndrome antifosfolipídico, lo vamos a llamar SAF obstétrico. Este criterio clínico tiene que estar sí o sí siempre acompañado de un criterio de laboratorio positivo en 2 o más ocasiones separados por 12 semanas de diferencia.
¿Y cuál es el criterio de laboratorio? Es la presencia de anticuerpos anticardiolipina, IgG o IgM, y o anti-beta-2 glicoproteína 1, IgG o IgM, o bien la presencia del llamado anticoagulante lúpico. Siempre debe ser mayor de 40 unidades IgG o IgM para ser considerado positivo. ¿Cuándo solicitamos estudios? ¿Podemos solicitar estudios en cualquier momento? No. El paciente no debe estar recibiendo anticoagulaciones, sino debe estar recibiendo ni heparina, ni anticoagulantes orales, ni hidroxicloroquina, y siempre después de los 90 días postgestación. ¿Por qué pongo esta pantalla? Porque si una paciente tiene una muerte fetal, expulsa el feto, una semana después va a controlarse, no hay que pedirle estudio de trombofilia, hay que esperar 90 días después de esa gestación para poder solicitarlos. Ahora bien, ¿quién trata a las pacientes con SAP? ¿De qué es la incumbencia? Y a las pacientes con SAP, como dijimos que no es solamente un problema obstétrico, sino en general, la puede manejar un reumatólogo, un inmunólogo o un hematólogo. Reumatólogo, inmunólogo o hematólogo. Pero cuando esta paciente con SAP se embaraza, ahí aparece el botón de pánico. Y esta paciente va a ser manejada específicamente por el obstetra, siendo entonces un embarazo de alto riesgo. Y este obstetra va a manejar a la paciente con un equipo multidisciplinario, con un laboratorio especializado en trombosis y hemostasia, fundamental, acompañado del hematólogo y acompañado del neonatólogo. Pero va a ser el obstetra el que maneje el equipo. ¿Por qué? Porque el binomio materno-fetal, como lo describía Leonardo da Vinci en 1536, no es igual a la simple suma de sus partes. Esto implica que la inmunohematología de la gestación no es igual a la inmunohematología materna más la inmunohematología fetal. Es una inmunohematología distinta que solamente los obstetras pueden conocer y manejar. Es decir, que la paciente con trombofilia y embarazo que puede producir muerte fetal debe ser manejado por un equipo multidisciplinario donde el hematólogo, el neonatólogo van a estar presentes junto con el laboratorio especializado en trombosis y hemostasia, pero siempre ese equipo va a estar dirigido por el obstetra. Se trata de una paciente de alto riesgo, el seguimiento va a ser como toda paciente de alto riesgo, con un control precoz, frecuente y completo, con ecografía seriada, monitoreo fetal y flujometría. El tratamiento va a estar realizado, como dice la evidencia, trabajo presentado por Ray en 1997, un trial controlado y randomizado, por aspirina y heparina, que en su momento tuvo un 71% de recién nacido vivo y sano. Quiere decir que el tratamiento se basa en la administración de ácido acetilsalicílico 100 miligramos, que es la aspirina a bajas dosis. ¿Qué hace la aspirina? La aspirina impide que se forme tromboxano A2, que es una sustancia vasoconstrictora y agregadora plaquetaria, que hace pegotear las plaquetas. Esto, que parece una perogrullada, fue lo que hizo ganar el premio Nobel a John Vine en 1976. John Vine descubrió que la aspirina a bajas dosis inhibía una enzima que se llama ciclooxigenasa 2. Esa ciclooxigenasa enzima interviene en una cascada que termina formando tromboxano A2, que es vasoconstrictor y pegoteador de las plaquetas. Quiere decir que si esta enzima no está, no se produce vasoconstricción ni agregación plaquetaria. Eso lo hace la aspirina, y por eso ganó el premio John Vine. Por supuesto que lo descubrió no para el tratamiento del SAP, sino para el tratamiento del infarto agudo del miocardio. Esta es la razón por la cual todos los cardiópatas toman una aspirineta todas las mañanas. El tratamiento entonces se basa en aspirina a baja dosis y heparina. ¿Qué hace la heparina? Potencializa 1000 veces la acción de la antitrombina, que es un anticoagulante fisiológico. De esa manera hace que no se forme el coágulo. Entonces, si no se forma el coágulo y no se pegotean las plaquetas y no hay apretamiento de los vasos, si no hay vasoconstricción, de esa manera no se produce la trombosis. Esto es lo que llamamos tratamiento convencional. Pero puede ser que una paciente embarazada que le dimos tratamiento convencional, porque había tenido una muerte fetal, vuelva a tener otra muerte fetal o vuelva a tener otro aborto. Entonces le agregamos un tratamiento adicional. Ante el fracaso del tratamiento convencional, agregamos tratamiento adicional. ¿En qué consiste? Consiste en dar hidroxicloroquina, corticoides o gamma globulina. Hasta ahora, como lo que vamos viendo, solamente cuando fracasamos. Después vamos a ver que esto ha cambiado. La vía de definición del parto, fundamentalmente tratamos de que, o recomendamos el parto vaginal, y si esto no ocurriera va a terminar una cesárea, pero se recomienda el parto por vía vaginal. Entonces, para terminar el ABC,
¿Cuáles son las indicaciones del estudio de trombofilia? El antecedente de trombosis arteriovenosa. La prueba de coagulación prolongada. ¿Por qué? Porque como hay antifosfolipídicos, como vimos antes en la cascada de coagulación, si no hay antifosfolipídicos tan disminuidos, la coagulación se prolonga. Quiere decir que cada vez que tengamos una paciente con un KPTT prolongado, va a haber que estudiar trombofilia. BRL es falsa positiva. La BRL es un estudio que se hace para la sífilis, pero que utiliza como antígeno un macerado cardíaco que tiene anticardiolipina, fatilcerina y colesterol. Quiere decir que una paciente que es BRL positiva solamente, a prima facie lo único que tiene son sustancias antifosfolipídicas positivas. Habrá que hacer después algún estudio específico, como la ITT, o otros estudios donde involucra el treponema pallidum, agente productor de la sífilis, para saber si tiene o no tiene sífilis. BRL fase positiva, hay que estudiar trombofilia. Enfermedad del tejido conectivo, estudiar anticuerpos positivos y trombocinas sin explicación, también son indicios de estudiar trombofilia. Pero lo más importante de todo, toda paciente que haya tenido abortos recurrentes, más de 3 abortos menos de 10 semanas, muerte fetal, que es nuestro tema, prematuridad, preeclampsia, RCIU y desprendimiento no placentario, debe ser estudiada por trombofilia. Recomendación A, debe ser obligatorio para el médico estudiar, hacer prevención en una paciente que tuvo muerte fetal, estudiarla para trombofilia para que esto no se repita, sin lugar a dudas. Bueno, eso fue lo básico. ¿Qué es lo práctico? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y habíamos dicho que había 2 tipos de trombofilias, una hereditaria y otra adquirida. Y mire qué es lo que decimos hoy. No se recomienda estudiar ni tratar a la trombofilia hereditaria en pacientes con antecedentes de aborto, muerte fetal, ni complicaciones obstétricas, y hay que solo estudiarla y tratarla cuando la paciente tiene antecedentes familiares o personales de trombosis. Quiere decir que si una paciente tiene antecedentes de muerte fetal, pero no tiene antecedentes de trombosis, no hay que estudiar trombofilia hereditaria, o hay que estudiar solamente la trombofilia adquirida, es decir, el síndrome antifosfolipídico. Muy importante entonces, hoy por hoy, 2022, no hay que estudiar trombofilia hereditaria si no hay antecedentes de trombosis personales o familiares. Con respecto a la trombofilia adquirida, con respecto al SAF, si bien es cierto que el diagnóstico del SAF contempla la presencia de un criterio clínico más un criterio de laboratorio, no es cierto que solo con eso podamos manejar hoy y tratar correctamente a la paciente con SAF y embarazo. ¿Por qué es esto? Porque tenemos que tener conocimiento de lo que se llaman factores de riesgo para poder manejar a una paciente con SAF. Sabemos que si tiene criterio clínico más criterio de laboratorio positivo en 2 ocasiones, separados por 12 semanas de diferencia, tiene SAF, para poder manejarlas y tratarlas, el obstetra debe conocer la presencia de factores de riesgo. ¿Y cómo se diagnostican? Se diagnostican relacionando, o está relacionado el diagnóstico, con la correcta evaluación del criterio clínico y del criterio de laboratorio. Correcta evaluación del criterio clínico y criterio de laboratorio. ¿Y por qué es esto? Dicen en nuestro monito. ¿Por qué se debe esto? Y porque ¿tiene el mismo valor la presencia de una u otra forma de SAF primario asociado? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es un SAF asociado, especialmente al lupus, esto representa un factor de riesgo. ¿Tiene el mismo valor la presencia de uno u otro tipo de SAF, trombótico o obstétrico? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si tiene SAF trombótico o SAF trombótico más SAF obstétrico, esto representa un factor de riesgo para el criterio clínico. ¿Tiene el mismo valor la presencia de uno u otro tipo de anticuerpo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque existe una clasificación donde dice que si una paciente tiene triple positividad de anticuerpos, tiene los 3 positivos, esto representa un factor de riesgo para el criterio de laboratorio. ¿Y tiene el mismo valor la presencia de los anticuerpos de 40, 60 o 80 unidades internacionales? Y la respuesta es no, porque si tiene mayor de 40, si tiene 80, esto representa un factor de riesgo para el criterio de laboratorio. Esto implica entonces que el análisis de los criterios clínicos y del laboratorio permite evaluar factores de riesgo iniciales y evolutivos. Siendo entonces los factores de riesgo iniciales la historia de trombosis en la paciente, la historia de ambos, trombosis y morbilidad obstétrica, en la paciente que tuvo, por ejemplo, un ACV o tuvo un infarto,
y además de eso tiene, por ejemplo, 3 abortos y un antecedente de muerte fetal. La triple positividad de anticuerpos, es decir, cuando tiene los 3 anticuerpos positivos. Altos títulos, como tiene 80, 120, o cuando el SAF está asociado al lupus eritematoso sistémico. ¿Y por qué es importante esto de los factores de riesgo? Es importante porque influyen en los resultados perinatales. Fíjense, el trabajo de Rufati, la historia de trombosis y morbilidad obstétrica juntas representa un radio de 12, y tiene 12 veces más posibilidades de hacer complicaciones, por ejemplo, muerte fetal. Triple positividad, 6 por radio, 6 veces más posibilidades de hacer complicaciones. Presencia de lupus, 12 veces más posibilidades de hacer complicaciones. Triple positividad, trabajo nuestro presentado en el lupus, una paciente que tiene triple positividad de anticuerpos tiene solamente un 57% de posibilidades de tener un hijo vivo y sano. Sin embargo, si tiene un solo anticuerpo positivo, tiene 87 posibilidades de tener un hijo vivo y sano. Y si tiene 2, 81. Si tiene altos títulos de anticuerpos, 35% de posibilidades de tener un hijo vivo y sano. Sin embargo, si tiene solamente positivo, un 77%, siendo esto importante. Si tiene lupus, también tiene más posibilidades de hacer complicaciones que si no lo tiene. Entonces, existen factores de riesgo iniciales y dijimos también que existían factores de riesgo evolutivos, que son el Doppler normal de la arteria umbilical, un estudio que se hace en obstetricia, o los bajos niveles de complemento. Y para esto, un estudio que se llama PROMIS, que terminó en el 2013, que trataba de establecer el papel del complemento como marcador predictor de mala evolución obstétrica en pacientes con SAF. Es decir, que pacientes que le disminuía el complemento se podrían complicar, podrían ser muerte fetal o aborto con más frecuencia. Este estudio, que terminó en el 2013, comprobó lo que había hecho De Carolis un par de años antes, que decía que la disminución del complemento representaba un factor de riesgo asociado para el síndrome antifosfolipídico. Bien, los factores de riesgo también influyen en el tratamiento. Dijimos que influían en los resultados perinatales. También influye en el tratamiento. Esto es totalmente nuevo. Y fíjese por qué. Decíamos hasta ahora que para impedir la trombosis vascular, que consistía en vasoconstricción y agregación plaquetaria, usábamos aspirina. Y para inhibir a la fibrina, que no se forma el coágulo, usábamos heparina. Y este era el tratamiento convencional. Y cuando fracasábamos, usábamos tratamiento adicional, hidroxicloroquina, corticoides o gamma-globulina. Ahora bien, el tratamiento convencional fracasa aproximadamente en el 20% de los casos, que yo doy heparina, aspirina, y puede morir sin efecto en el 20% de los casos. Nuevos estudios demostraron que ese fracaso estaría directamente relacionado con la presencia de factores de riesgo. Esto es todo nuevo. La presencia de factores de riesgo. Entonces, esas pacientes con factores de riesgo se verían beneficiados con el tratamiento adicional sin esperar el fracaso del tratamiento convencional. Esto es muy, muy importante, porque si nosotros ya sabemos de antemano que tiene triple positividad de anticuerpos, ¿para qué le vamos a dar solamente aspirina, heparina? Le damos aspirina, heparina y además hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a prevenir el fracaso obstétrico. Entonces, ¿cuándo se debería indicar tratamiento adicional? Lo deberíamos indicar en primer lugar cuando el fracaso del tratamiento convencional. Si por cualquier motivo le dimos aspirina, heparina, hay que dar tratamiento adicional y fracasamos, tratamiento adicional. Y si encontramos la presencia de factores de riesgo. Entonces, ¿cuándo se debe indicar tratamiento adicional? Ante el fracaso del tratamiento convencional o ante la presencia de factores de riesgo. Entonces, factores de riesgo iniciales o evolutivos, tratamiento convencional más adicional, sin esperar el fracaso del tratamiento, sin esperar el fracaso obstétrico. Esto significa entonces que factores de riesgo iniciales o evolutivos, tratamiento convencional más adicional, sin esperar el fracaso obstétrico. Y esto demuestra un trabajo en el cual tuvimos la oportunidad de participar, un trabajo multicéntrico, retrospectivo internacional, donde figuró un trabajo Francia, Londres, Israel, donde nosotros tuvimos la oportunidad a través del Hospital Durán de participar del trabajo, donde demostramos que los factores de riesgo indicaban la terapéutica adicional, fundamentalmente hidroxicloroquina, en estas pacientes sin esperar el fracaso obstétrico. Es decir, no dar solamente aspirina y heparina y esperar que volviera a abortar o que volviera a tener una muerte fetal, sino que directamente incluirle en su tratamiento el tratamiento adicional. Entonces, resumiendo, para poder hoy
manejar y tratar correctamente a la paciente con SAF y embarazo, que puede producir muerte fetal, que es nuestro tema, debemos saber, primero, si es un SAF primario o asociado. Segundo, si es trombótico o obstétrico. Tercero, si tiene simple, doble o triple positividad de anticuerpos. Cuarto, si tiene titros bajos o altos de anticuerpos. Y quinto, si en la evolución del embarazo disminuyó el complemento. Con esto, conociendo esto, vamos a poder manejar hoy el SAF en estas pacientes. Entonces, interpretar correctamente el cuadro clínico y el criterio de laboratorio, el criterio clínico y el criterio de laboratorio nos va a permitir, por un lado, evaluar la presencia de factores de riesgo y, por otro lado, establecer el tratamiento adecuado. Entonces, finalmente, el conocimiento de los factores de riesgo y el conocimiento de las nuevas terapéuticas, la hidroxicloroquina fundamentalmente, es lo que nos va a permitir hoy manejar y que debemos saber hoy para que el obstetra pueda tratar a la paciente con SAF y embarazo y no fracasar y no volver a tener, por ejemplo, muerte fetal. Vimos lo básico, vimos lo práctico. Ahora hablamos un poquito del consenso. ¿Qué es un consenso? ¿Por qué se hace un consenso? En primer lugar, para incrementar el conocimiento del tema por parte de los profesionales, que ya habíamos dicho que Randín, una de las causas de que esto se incrementa, de que la patología se incrementa, es porque nosotros desconocemos el tema. En segundo lugar, para resolver una problemática social, dada la exigencia de los pacientes a los profesionales, ya que los pacientes leen Internet, leen Google hoy, y dicen, pero ¿qué pasa con el SAF? ¿Qué pasa con la trombofilia? ¿Por qué no me la pide? Por eso el consenso. Y finalmente, optimizar los recursos económicos, para no malgastar recursos económicos solicitando estudios que no corresponden. Pero fundamentalmente, un consenso se hace para evitar las fake news, las noticias equivocadas que hacen que produzca mayor angustia, tanto en la paciente como en el obstetra. Y los consensos tienen grado de recomendación basados en la evidencia, A, buena evidencia, B, limitada, C, baja, y D, opinión de expertos. ¿Y cuál es la síntesis del consenso FASGO, Federación Argentina de Sociedades de Obstetricia y Ginecología 2021, que yo tuve el honor y la posibilidad de dirigir? Primero, no se debe estudiar ni tratar más a la trombofilia hereditaria, excepto ante el antecedente personal o familiar de trombosis. Esto es totalmente nuevo. Antes se le pedía de todo, que era malgastar un recurso. Recomendación C. Paciente que tiene 2 abortos, menos de 10 semanas, y anticuerpos antifosfolipídicos positivos, no tienen SAF, porque dijimos que la definición incluía 3 abortos. Tercero, paciente embarazada con criterio clínico para SAF, pero sin diagnóstico. ¿Qué significa esto? Una paciente que tiene como antecedente una muerte fetal. No se estudió. Llega a nuestro consultorio embarazada. ¿Qué hay que hacer? Hay que pedir los estudios. Y si los estudios para SAF le dan positivos, hay que tratarla. Recomendación D. Pacientes sin criterio clínico, si paciente que a lo mejor tenía un solo aborto y el médico le pidió anticuerpos. No es lo correcto, pero se solicitó igual. Si tiene triple cantidad de anticuerpos, darle heparina más aspirina. Y si tiene simple, darle solamente aspirina. Quinto, investigar factores de riesgo. Muy importante, investigar los factores de riesgo para tratarla correctamente. Sexto, indicar tratamiento adicional solo ante SAF refractario o presencia de factores de riesgo. No indicar hidroxicloroquina en forma estándar. Muchos centros hoy por hoy, paciente que llega embarazada con SAF le dan hidroxicloroquina. Eso es incorrecto. Malgastamos un recurso incorrectamente. Solo se debe dar tratamiento adicional cuando se fracasó con el tratamiento convencional o bien tiene factores de riesgo. No solicitar heparinemia, si esto significa que no hay que dosar la cantidad de heparina en sangre, la dosis es fija de 40 miligramos, esto es muy específico, no hay que dosar heparina en sangre. No indicar dosis ajustable significa que no hay que cambiar la dosis de heparina. La dosis de heparina es fija, 40 miligramos, excepto que pese más de 85-90 kilos, en el cual se duplica. Y esto es muy importante, no solicitar estudios para el diagnóstico de SAF en fecundación in vitro fallida. Si a una paciente se hace una fecundación in vitro y no embaraza, no hay que estudiar síndrome antifosfolipídico porque no está comprobado el embarazo en estos casos. Bien, hablamos de lo básico, de lo práctico, del consenso. ¿Qué es lo que viene? Y lo que viene está relacionado con lo que se llama GAPS o AGAPS. ¿Qué es esto? El GAPS es un score global en síndrome antifosfolipídico y el AGAPS es un score global en síndrome antifosfolipídico ajustado. ¿En qué consiste? Consiste en ponerle números a cada una de estas cosas. Anticardiolipina 5 puntos, antibeta 2 4, anticoagulante lúpico 3,
antiprotonina, fosfatidilcerina 3, hiperlipidemia 3, hipertensión arterial 1, eso da 20. Y si sacamos la antiprotrombina, antifosfatidilcerina, estamos en presencia de GAPS ajustado. ¿Por qué? Porque este estudio que mencionamos antes no se hace todavía en forma seriada en todos lados. La antiprotrombina, antifosfatidilcerina. 17 sería el score. Y el punto de corte es 7. Significa que todo paciente que tiene más de 7 tiene un score positivo. ¿Y para qué sirve el GAPS? El GAPS es una herramienta de utilidad para predecir la aparición del primer evento trombótico en pacientes con SAF obstétrico. Significa esto, que una paciente que tiene un GAPS mayor de 7 tiene mayores posibilidades de hacer trombosis después del embarazo, después de haber tenido un evento obstétrico. Esto es muy importante, porque dijimos que puede ser un infarto, que puede ser una ACV, que puede ser un ataque de isquemia transitoria. Entonces es muy importante en estas pacientes hacerle el AGAPS y si tiene más de 7, indicarle aspirina a bajas dosis por un tiempo prolongado. Eso se llama hacer tromboprofilaxis con aspirina a baja dosis por lo menos por durante un año. ¿Por qué? Porque una paciente que tiene SAF y después se trató durante todo el embarazo con aspirina, heparina y hidroxicloroquina si tenía factor de riesgo, eso se prolonga hasta 6 semanas después del parto. Ahí se termina el tratamiento. En cambio, si esta paciente tiene un score, una GAPS mayor de 7, hay que darle aspirina, además de hasta 6 semanas, hasta durante un año. Para eso es importante y esto es lo que se viene. El score para ver si hay que darle o no hay que darle tromboprofilaxis por tiempo más prolongado. Vimos lo básico, el ABC, vimos lo práctico, que es lo que tenemos que hacer. Vimos el consenso, que era muy importante para optimizar recursos y aumentar el conocimiento de los profesionales. Vimos lo que se viene, que es la GAPS o el GAPS, para ver si hay que hacer tromboprofilaxis prolongada. Y como siempre, y en todos los órdenes de la vida, existe un último recurso. ¿Y saben cuál es el último recurso? El último recurso es derivar a la paciente al consultorio de trombofilia y embarazo, que funciona gratuitamente en el Hospital Dr. Carlos G. Durán, que funciona en Buenos Aires, Argentina. Y ahí será bien tratada, bien atendida por nuestros profesionales. Yo soy el jefe de obstetricia de este hospital y tenemos un consultorio que atiende en forma gratuita y que en forma gratuita le damos la medicación inclusive si no tiene cobertura social. Así que ante cualquier duda, ahí los esperamos. Muchas gracias por haberme escuchado, fue un placer haber estado con ustedes. Y para terminar les cuento que en el 2019 en Manchester se realizó el 16 Congreso Internacional en Anticuerpos Antifosfolipídicos. Y aquí vemos al doctor Camasta, en primer lugar al doctor Sebastián Udri, que es mi fellow, mi colaborador, en segundo lugar al doctor Camasta, y en tercer lugar al lado mío al doctor Hughes, que es el que describió por primera vez en 1983 al síndrome antifosfolipídico. ¿Y por qué pongo esta placa? Pongo esta placa para invitarlos porque este año, en próximo mayo, del 11 al 14, se va a realizar en Argentina, primera vez que se hace en Argentina, el 17 Congreso Internacional de Anticuerpos Antifosfolipídicos. Y ahí los esperamos. Muchas gracias por escucharme, fue un placer haber estado con ustedes. Gracias.